Capítulo cuarto de la segunda carta a Timoteo. Vamos a leer la parte final y ya con esto pues hacemos la conclusión de esta mirada que hemos ido poniendo sobre este texto, que es un texto fundamental para entender la realidad de la Iglesia, y precisamente esta parte final también lo es, si se mira adecuadamente. Leo, por ejemplo, desde el versículo 9 hasta el final. Capítulo 4 de la segunda a Timoteo, desde el versículo 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eúbulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Y así termina el apóstol lo que podría ser una especie de testamento, que no sería la manera de terminar un testamento. Pero precisamente porque no sería la manera de terminar un testamento, sobre todo en un ámbito religioso, las cosas que la gente valora en las palabras, ya que van a ser casi finales de alguien, no en el caso del apóstol porque estuviera moribundo, sino simplemente porque ya él ve que su final está cercano y le explica a Timoteo estas cosas, y él explica precisamente lo que no es normal según el mundo religioso, y es que la vida de la Iglesia es normal, que es una vida normal. Esto me ha pasado, ninguno ha estado aquí conmigo, y lo que queda como normal en esa vida es que el Señor libra a su pueblo, lo hace Él, está con cada uno de los suyos, y que el Señor preservará a cada uno de nosotros. El apóstol dice eso de sí mismo, que Él lo preservará para su reino celestial. Esa preservación y el ser librados de toda obra mala, pues esto es lo fundamental. Pero parece que esto está un poco perdido con estas cosas de a quién ha dejado en un sitio, que otro está enfermo en otra parte, que le trajera, ya dijimos el pasado domingo, el capote que dejó en Troas. La palabra capote quizás seguramente sería mejor ponerla, porque sería válido, como el bolso donde se guardan y protegen los libros. Esa sería la idea mejor, porque de todas maneras, si alguien quiere un capote, pues se le echa un capote. Pero en este caso, el otro término también sería válido. De todas maneras, lo cierto es que él está pidiendo libros, está pidiendo que se lo traigan con el cuidado necesario, porque claro, aún hoy el envío de libros es problemático según cómo se envuelvan. Cuanto más en aquella época, que hacer un viaje con libros suponía meses, en barcos, en sitios inhóspitos, y había que cuidarlo porque tampoco eran de una calidad que duraran demasiado. En fin, en cualquier caso, capote o bolsa adecuada, que lo había, y el término también podría valer para meter libros, ya que de inmediato dice, y los libros mayormente los pergaminos. Esa sería una realidad lógica que quitaría, bueno, pues esa
cierta anomalía de que pidiera un vestido de ropa cuando eso lo podría tener allí a su mano porque no tendría amigos. Se le habrían ido muchos, pero un capote no era tan complicado disponer de él de un día para otro, en cierto modo, por lo tanto, eso se podría descartar, pero bueno, no es un tema teológico, simplemente de indicación. Lo que sí es cierto, y ya lo miramos el pasado domingo, es que él hace, y eso es una enseñanza para nosotros, un elemento de juicio sobre cosas que no se pueden meter en una especie de normativa en la que haya unas multas ya medidas para casos de infracción. Depende. Por ejemplo, a varios de los que se han ido, él dice, bueno, que el Señor no les tenga en cuenta esto. Sin embargo, cuando habla de Alejandro, que lo especifica, el calderero, de este sí dice, me ha causado muchos males, y da el nombre. No sabemos quién era en un caso concreto, es decir, nosotros no lo hemos visto a este fulanito, pero sí sabemos que Pablo lo menciona y que los hermanos de alguna manera lo conocen también porque ha estado en algunos otros elementos y aparece aquí o allá. Bueno, él habla personalmente. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Por lo tanto, situaciones que pueden parecer externamente idénticas se valoran y eso hay que aprenderlo. No se puede aplicar una regla de decir, bueno, en tal comunidad alguien ha hecho esto, 2 rayitas, un guión, y decir, consecuentemente, 5 euros de multa, porque eso es lo que está establecido para ese delito. No, hay otra manera de ver las cosas, de saber las consecuencias de lo que puede ser un acto en una persona, por ejemplo, que tenga más conocimiento o menos conocimiento, la intención, muchos detalles que puede hacer que en algún momento digamos, bueno, ha pasado esto, pero bueno, tampoco tiene eso mayor importancia. Y otras veces, cosas que parecen muy sencillas, decir, cuidado, pero que esto es clave, esto es peligroso, esto hay que tenerlo en cuenta, esto no se puede dejar pasar. Y puede alguien reprendernos y decir, bueno, pero ¿qué hacéis? Sois unos arbitrarios, porque a uno le decís que no tiene importancia y otro, quizá con menos, estáis ahí poniendo un subrayado para que todo el mundo lo tenga en cuenta. Pues sí, esta es la enseñanza que aquí encontramos. Por otra parte, fijaos, ¿cómo funciona la Iglesia? Uno se sorprendería, según los cánones actuales, de cómo funciona la Iglesia, porque parece que funciona de manera distinta a como se pretende. El apóstol está allí. Él dice, y eso sí queda subrayado, que el Señor ha usado aquellas cosas, que el Señor ha estado con él, para que a través suya el Evangelio sea divulgado. Y ahí nos quedamos. A través del apóstol el Evangelio ha sido divulgado. Pero las circunstancias de su entorno han sido calamitosas. La de todo un apóstol Pablo. Y el pasado domingo comentaba, y bueno, es una reflexión que puede servirnos como una especie de muletilla para muchas en nuestro tiempo. A él lo abandonaron, él siguió cumpliendo su ministerio, fue preservado por el Señor, y en nuestro tiempo, ¿qué? Porque hoy dirían algunos, hombre, hay que ver, fíjate qué gente estas, con el apóstol Pablo, como era este hombre, y resulta que lo abandonan, y lo dejan allí, en la cárcel, allí, en los juicios, con las cosas que tenía pendientes, y atisbando que la cosa le venía ya verdaderamente con muy mala pinta porque iba a ser a lo mejor condenado, cualquiera sabe, pero aquello no tenía muy buen final. Y alguien puede decir, hay que ver esta gente, fíjate, este fulano, este cetano, que lo dejan allí a nuestro apóstol, pobrecito. Hoy lo han abandonado todos. Eso es una expresión genérica. Siempre el Señor conserva a su pueblo en comunión con los que quiere. Pero ¿quién está hoy al lado del apóstol Pablo? Con su enseñanza, con sus doctrinas, con el modelo de santidad que él predica, con el modelo de justicia. Pues evidentemente lo han abandonado. Las iglesias pueden llamarse Catedral de San Pablo
pueden hablar de Pablo continuamente, como el apóstol Pablo dice, como el apóstol Pablo enseña, y el apóstol Pablo ha sido abandonado. Han sido abandonadas sus palabras, ha sido abandonada su enseñanza, por lo tanto, el apóstol Pablo hoy sigue solo, con algunos a su alrededor, evidentemente, pero sigue solo. Algunos se han apartado de su doctrina de una manera en la que se puede decir, bueno, es que no se han dado ni cuenta, están explicando una cosa contraria, me han dejado solo, pero realmente no ha habido nada más que una ignorancia tremenda y casi sin darse cuenta, oye, que se han ido a otro sitio y me han dejado a mí aquí solo. Bueno, que eso se analice, pero que tampoco se tome eso muy en cuenta. Pero, sin embargo, algunos, como este Alejandro, cuidado ahí, que no solo me ha abandonado, es que me está cambiando el Evangelio. Está hablando de una manera en la que mis palabras ahora están siendo convertidas en lo contrario. De tal manera que yo estoy enseñando una cosa y nos está estorbando, nos está causando muchos males, porque resulta que con lo que yo estoy enseñando están usando mis palabras para decir totalmente lo contrario. Y esto es lo que hoy también tendríamos que ver en la Iglesia. Hoy, pues habrá mucha gente a las que el apóstol Pablo le diría, hijo, me estás usando, estás diciendo cosas de la Biblia, del Nuevo Testamento, de las cartas que yo escribí, y no son así. Hombre, tú no te das cuenta, te has equivocado en esto, en aquello, vamos, eso habrá que irlo arreglando. Pero de otros diría, bueno, ¿tú qué estás haciendo? Que estás con mis palabras predicando un evangelio contrario al que yo prediqué. Es que me estás usando. Estás leyendo la carta a los Corintios, por ejemplo, y ahora resulta que de ahí está saliendo un evangelio, una enseñanza contraria a la que yo enseño. Por lo tanto, eso no es tema menor. Apartaos de estos. Apartaos de estos. Pues esa es la realidad presente. Gente que por ignorancia puede tener una equivocación y todos nosotros estamos en ese camino, que nos podemos equivocar en alguna interpretación, pero que eso no significa que estemos en contra del Evangelio de Pablo, ni que estemos en contra de la Escritura, ni que seamos una piedra para destruir la Iglesia. Hay ahí unos términos que hay que analizar. Pero por otra parte también hay que tener en cuenta, y eso el apóstol lo dice aquí, en otro sitio también, de manera clarísima, tened cuidado con estos. Al propio colaborador Timoteo le ha dicho, a estos evita, a estos tapa la boca, a estos repréndelos. O sea que hay unas medidas que solo se pueden aplicar usando la palabra en cada circunstancia y usando la ley de Dios y la luz que todo lo ilumina en cada circunstancia. ¿Esto qué significa? ¿Que tenemos una ética relativista donde no hay cosas objetivas? Bueno, esto significa que la palabra es la única verdad y que nosotros con esa luz analizamos y las circunstancias sí son muy variables y hay muchos matices en ella y uno no puede sacar conclusiones de que 1 centímetro y hay que cortar, depende. A lo mejor en otro sitio hay que cortar en 5 y en otro menos de 1 centímetro. Eso dependerá. Y esa es la vida de la Iglesia en la que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de aplicar la palabra de Dios, sabiendo que lo hacemos como única autoridad, pero sabiendo también que lo que es la disciplina, lo que es la vida de la Iglesia, de la comunidad, que tiene necesariamente una acción de limitaciones, pues eso hay que hacerlo con una justicia de la palabra, que significa una acción ponderada que depende de cada momento y de cada circunstancia. En este sentido, recuerdo que Casiodoro de Reina, cuando él habla de cómo se tenían que aplicar las leyes de las iglesias, lo cual es legítimo, es decir, que los grupos humanos reunidos como una sociedad deben tener unos elementos de gobierno, de disciplina, y eso es evidente, pero que siempre se hiciera
con tolerancia, con benignidad y con equidad, porque no hay manera de que la justicia esté viviendo sola sin la realidad propia de donde la justicia, en el sentido de obras, de conductas, pues se aplica. Así que con misericordia, con equidad, con tolerancia, y tiremos para adelante. Nos equivocaremos, pero al menos que quede constancia de que esa es nuestra intención, aplicar las cosas con equidad, con misericordia y también sabiendo que hay que tener unos límites para otras cuestiones, que así debe ser. Pero eso hay que tenerlo en cuenta del modo que la propia Escritura nos indica. A este Alejandro, el apóstol dice, cuidado, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. No es lo mismo que decir, había 3 allí en la iglesia y resulta que, oye, que no han venido a verme aquí a la cárcel, están despistados, tampoco tienen ellos muy claras las cosas, no pasa nada. Esto es lo que en la vida de la iglesia vamos a tener. Pero hoy, cuidado ahí, ¿cuántos Alejandro tendríamos que definir? ¿A cuántos? Porque, y esto hay que recordarlo siempre, no se trata de que el apóstol le esté diciendo cuidado ahí con las leyes o con las normas que va a sacar el imperio, por ejemplo, que esas van a destruir a todo el mundo. Eran importantes, pero no eran lo fundamental para la Iglesia. La Iglesia, el problema que tiene siempre en todas las cartas y que se ve en Israel, en toda la historia de Israel, es el problema de la comunidad, lo que está dentro de la comunidad. No el problema de Babilonia con las leyes que hubiera allí, o las leyes que tuviera Roma, o las leyes que tuviera Cartago. Es la Iglesia. Y este Alejandro no es un pagano que viene con una filosofía de la India para destruir la Iglesia, no, es alguien que dentro de las iglesias está hablando cosas que están en contra de las palabras de Pablo o las palabras del Evangelio. Y esto es lo que se da continuamente. Y aquí el apóstol le ha avisado a Timoteo, oye, ten cuidado con estos que hacen estas cosas, con estos que investigan la Biblia de esta manera, porque eso no edifica, eso es diabólico. Ten cuidado con estos que siempre están aprendiendo, porque no son de la verdad. Ten cuidado con aquellos, evítalos. Con otros enfréntate a bofetadas, dialécticas o como quiera, pero enfréntate. Este es el modelo. A unos evita, a otros vea por ellos. Pues sí. ¿Y eso cómo lo sabemos? Pues no lo sabemos. Esos son circunstancias que se van poniendo y uno tiene que tener ahí la libertad de la enseñanza de la palabra para poder actuar, porque no hay una regla matemática, no hay una especie de libro de montaje en el que el tornillo 7 va en el agujerito 5. No, aquí no funcionan así las cosas. Te da el Señor la luz y esa luz luego se manifiesta, deja evidente las obras de las tinieblas. Pero, amigo mío, es que eso varía mucho. No son lo mismo todo. La luz sí es la misma, pero donde se está poniendo eso varía. Pues hay que actuar con esa luz, sabiendo que somos hijos de luz, para reformar nuestra propia existencia, para reformar la realidad de nuestro entorno, y esa es nuestra tarea que tenemos por delante, sabiendo que hemos sido rescatados por el Señor y que el Señor nos cuida. Pero el Señor sí estuvo a mi lado. Bueno, pues esta es la vida de la Iglesia. Pero quiero subrayarlo, porque es una vida de la Iglesia que nadie escribiría. Hombre, poner ahí al apóstol Pablo diciendo cómo está él en su final, con unos que se han ido, a otros los ha mandado él mismo, a Timoteo le dice que venga, que quiere verlo, que se traiga a Marcos. Esto no es lo normal. Parece que uno tiene que estar allí esperando a un apóstol luminoso, con unas aureolas, con unas nubecitas, en fin, y poniéndole allí una cara especial, cuando el bueno del apóstol pues estaría como cualquiera, un día con mejor cara, otro día con otra, depende de que tuviera pues más jaqueca, menos jaqueca, que hubiera dormido mejor. ¿Cómo era? Pues era una persona normal. Y el Señor guarda a su iglesia en esa normalidad. Esa es la clave. Allí no había una especie de cosa mística, un sacramento al lado de él, una mirada etérea. No,
tráeme los libros, y cuidado con este, a los otros, bueno, no le echemos mucha cuenta, pero con este, el calderero, a ese hay que tenerlo, vamos, fichado, porque hay que ver el daño que está haciendo. Pues eso es lo que a nosotros también nos toca hoy. Eso es lo que nos toca hoy, reconocer que la vida de la Iglesia es una vida normal. Y en esa normalidad, pues está que el apóstol, el gran apóstol, ha sido abandonado, que uno dice, pero bueno, ¿cómo es posible que lo hayan abandonado? Bueno, es que lo han abandonado hoy también. Que no se trata de que el apóstol allí tuviera una experiencia especial, cerrada, en una especie de cápsula, y que luego a partir de entonces todo el mundo lo quisiera. Bueno, todo el mundo lo quiere en teoría, ¿eh? Desde la Iglesia romana, que empezó a ser Iglesia romana primero con Pablo antes que con Pedro, que eso es curioso al menos, ¿eh? La presencia en Roma de Pedro vale, pero Pedro siempre con Pablo y Pablo con Pedro. Y hay un primer momento en el que incluso el modelo de lenguaje para la Iglesia romana hacía más referencia a Pablo que a Pedro. Al cabo de poco tiempo, Pablo desapareció y el primado es de Pedro. Y el que está allí es Pedro. Aunque siempre te dirán que, hombre, el sepulcro es de Pedro y Pablo. Pero a Pablo ya lo han dejado también a un lado. Hasta eso, incluso usándolo para edificar una iglesia falsificada, hasta en eso lo fueron quitando un poco del lado y bueno, se puso allí y le pusieron a Pedro. Pero el caso es que Pablo, ¿qué ha hecho luego? Pues ser usado por muchos, sus escritos, anda que no, los padres de la Iglesia, algunos diciendo barbaridades en contra de la enseñanza de Pablo, decían el santo apóstol Pablo, o San Pablo, a ver quién le quita el san al bueno de Pablo. Incluso algunas veces se escribe en mayúscula solo el apóstol y ya se sabe a quién es la referencia, mientras que uno tiene que hablar del apóstol tal o el apóstol cual. Cuando se habla de el apóstol en mayúscula, ese es siempre Pablo. Bueno, pues sí, ¿en cuántas iglesias hoy se estará usando a Pablo? Y Pablo estará como estaba aquí describiendo su situación a Timoteo, solo. Es verdad que con alguno ayudándole aquí o allá, él está solo allí, pero él no está solo con la Iglesia, porque la Iglesia la tiene con él. De hecho, esa es su circunstancia. Y esta es la manera de existir de la Iglesia, por la providencia del Señor. El bueno de Timoteo dice, mira, saluda a este, a aquel, te saludan estos, a este lo mandé para allá, a fulanito le dije que se quedara aquí, a aquel está enfermo. La vida es normal de la Iglesia. Pero en medio de eso, cuidado con Alejandro. Esto forma parte de la vida normal de la Iglesia, pero en el sentido de que debes cuidarte de él, de que esto sabrá continuamente. Por lo tanto, ten cuidado con ellos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras, en gran manera. Y ese gran manera lo vemos desde el principio. En el Nuevo Testamento, siglo I, siglo II, siglo III, hasta siglo XXI, en gran manera, dentro de las iglesias, se han opuesto a las palabras de Pablo. Y eso hay que recordarlo. Aunque en gran manera siempre se ha usado el nombre de Pablo. Y con ese nombre se han, en gran manera, intentado destruir sus enseñanzas. Eso es lo que tenemos. Por lo tanto, no nos podemos engañar de decir, oye, fíjate, en ese sermón han explicado cosas y han citado 5 veces al apóstol Pablo y han dado, y ahora con las tablets eso se hace dándole un botón. No hay que buscar libros y tomar notas. Antes por lo menos hacía falta un poquito de más trabajo. Ahora tú metes ahí unas palabras, pones San Pablo, le das y te sale un montón de versículos del apóstol. Y en cualquier sermón te lo pueden citar 5 veces. Y la persona que esté escuchando dirá, oye, pues ese San Pablo es el que me están trayendo a mí ahora aquí en este púlpito. Cuidado que no. No, sencillamente. Depende de ese evangelio que salga. Y el evangelio que está saliendo es un evangelio verdaderamente contrario a la verdad. En algunos casos tenemos que reiterar
que tú dices, bueno, ¿qué hacemos? Ahí hay un matiz, ahí hay una presentación que vaya tela como es, pero bueno, a ver si arreglamos eso, a ver si transmitimos alguna información. Pero en otros casos es un acto específico contra la verdad y hay una militancia en gran extremo. Se han propuesto y han trabajado muchísimo. Por lo tanto, hay una realidad de que yo he terminado, dice el apóstol, la buena obra. Yo he acabado la carrera, he peleado la buena batalla. Sí, pero hay otras batallas que se están peleando que no son buenas. Hay otra carrera que se está corriendo que no es la del Señor. Y eso en nuestro entorno. Nosotros no podemos decir, fíjate, ahí vamos por nuestra cuenta caminando. Sí, pero hay otros muchos que van caminando en contra y que llevan otra carrera y que llevan otra batalla. Yo he peleado la buena batalla, pero otros muchos están peleando la mala batalla. La batalla del mal, la batalla de las obras humanas, la batalla del mérito, la batalla de destruir a Cristo, la batalla del anticristo. Eso se está batallando ahora y eso hay que tenerlo en cuenta. De tal manera que este es nuestro final. Nuestro final es como empezamos. El Señor es el que nos guarda. El Señor preservará a cada uno de toda obra mala y lo preservará para su reino celestial. Nos librará de toda obra mala. Pero cuidado, hay obra mala en nuestro entorno. Ese evangelio de Alejandro y otros, ese sigue funcionando. Pero el Señor librará a los suyos. Les quitará de esa circunstancia final de destrucción. El Señor guardará a sus elegidos, siempre. Y esta es la consolación de los creyentes, porque es evidente, si uno tuviera en cuenta solo los medios humanos y los poderes humanos, pues evidentemente en nuestro tiempo y ya en la época misma del apóstol, incluso escuchando lo que el apóstol dice, tendríamos que sacar la conclusión, esto está todo perdido, porque fíjate si está allí el apóstol Pablo, con quien tenemos ahí a un personaje extraordinario, con quien quisiéramos estar, para que cualquiera hoy pretendería eso. Oye, el apóstol Pablo, que es el pastor de tu iglesia. El apóstol Pablo, pues sí, el apóstol Pablo, y se ha quedado solo. Y el Alejandro puede tener a lo mejor a 500.000 alrededor. Hoy se diría, oye, si el apóstol Pablo estuviera aquí, ¿qué cosas? Pues está aquí con su palabra. ¿Qué cosas? Pues qué cosas, que está solo, como tantas veces. Entonces, la conclusión sería, Señor, si esto fuera por energía y obra humana, es que estamos perdidos totalmente. Porque con lo mejor de tu ejército, fíjate la que le están dando, que me lo apedrean, me lo critican, envían cartas falsificadas de él, ponen en su boca palabras que él nunca ha pronunciado, están alrededor suyo para liquidarlo. Luego sus propios colaboradores, alguno pues es bastante endeblito, uno se ha ido, otro se ha quitado de en medio. Vaya, que si esta es la élite, Señor, estamos perdidos. Esto no hay quien lo sostenga. Esa sería la normalidad de mirar la Biblia si se mirara en términos de poder humano. Pero no olvidemos que eso se da. O sea que si en términos de poder humano, como muchas veces se habla, y se quiera una iglesia de poder humano, se mira la Sagrada Escritura, poder humano no hay. No hay ninguna de esas ideas fundamentales para que la iglesia sea fuerte. ¿Por qué? ¿Qué iglesia fuerte se ve aquí? Ninguna. Y repito, iglesia fuerte con los apóstoles, que sería el momento ideal. Vaya que para eso somos una iglesia apostólica. Si estas son las columnas, cualquiera diría, pues esto es endeblito, porque aquí no hay manera de que esto se sostenga por este poder. Si uno busca el poder en la persona, en la iglesia no lo encuentras.
Sin embargo, la Iglesia cristiana ha buscado el poder para sostenerse. Bueno, pues ya sabemos que eso es falso, que eso no conduce a nada, que eso es una mala batalla, que eso es una carrera que va a otro sitio, que te esfuerzas en ella, pero para otra meta, va para otra parte. Te han puesto otro numerito, te han puesto otra sigla, estás en otra carrera, esforzándote al máximo, pero luego no es la de la salvación, es la de la condenación y de la lucha contra las palabras del apóstol. Por lo tanto, eso está descartado, pero hay que recordarlo, porque es nuestra enseñanza. La Iglesia, en cuanto a poder humano, fijémonos qué modelo nos deja el apóstol. Un apóstol allí solitario, con sus amigos que lo han abandonado, otros que está esperando que lleguen, a otros enviándolo por aquí y por allá, pero sin embargo es una Iglesia que dice, oye, mira, saluda a Prisca y Aquila, que aquí estamos acordándonos de ellos. Me acuerdo, tú, cuando llegue esta carta, salúdalos. Y a la casa de Onesíforo también la saludas. Hay ahí una vida de Pablo en medio de todo esto. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. No sabemos cómo estará ese buen hombre. Procura venir antes del invierno. Era lo normal, porque caminar en el invierno en aquella época no era lo mejor. Eúbulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Pues muy bien, el apóstol está allí con gente que están con él. En su primera defensa se quedó solo. Ahora hay algunos de estos que él dice, oye, pues mira, estos te saludan también. Y la gracia sea con vosotros, porque ya no es una gracia que pido solo para ti, que la he pedido y que te he dicho cosas personales, pero también vosotros, porque ese vosotros es la Iglesia. Y esa Iglesia será librada de toda obra mala, pero no por poder humano. El Señor ha usado esta circunstancia. Yo me he quedado solo, se han ido todos, pero por mí ha sido anunciado el Evangelio. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Esta es la clave. Para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. El Señor estuvo conmigo y me dio fuerzas. ¿Pero qué fuerzas? Pues no las fuerzas humanas. Entonces, cuando uno empieza a mirar a la historia de la Iglesia, y eso ocurre desde el primer momento, y uno empieza a ver cómo buscan unos y otros el poder humano, el poder de la sabiduría humana, el poder del ejército, el poder de la política en el imperio, pues uno dice, oye, esto ya se ha desviado, sencillamente. ¿Quién está ahí? Pues puede estar fulano o cetano, que a lo mejor tienen una parte muy aprovechable, pero como van edificando, eso no es. No podemos seguirlos, porque ahora que busquen la fuerza de la Iglesia en que el emperador ponga leyes de no sé qué, pues mira, el apóstol Pablo cabría ahí, estaría él firmando el que la fuerza de la Iglesia sea el que haya un gran número de gente sabia que ahora sean los que impongan su voluntad en el imperio? De ninguna manera, de ninguna manera, si él está diciéndonos precisamente todo lo contrario. ¿Qué Iglesia nos muestra el apóstol? La Iglesia del Nuevo Testamento, una Iglesia preservada por el Señor sin el poder humano. Las circunstancias del poder humano están ahí, él mismo las ha usado como cuando apela a la autoridad de César. O sea que no son una Iglesia en el aire. Pero el poder humano no es lo que la Iglesia necesita o busca para su existencia, sino que siempre es el Señor, aunque todos me han dejado, estuvo a mi lado y me protegió. Y eso produjo el efecto de que por mi boca fue anunciado el Evangelio. Pues eso sigue siendo así hasta hoy. Y luego están todos los que han querido buscar el poder humano, de la sabiduría humana, de los medios, de la política, de yo que sé cuántas cosas. Esos están en otro evangelio, esos tendrán a Pablo seguramente por todas partes, pero el bueno del apóstol está solo, a esa gente no las tiene a su alrededor. Y si las tiene a su alrededor, las tiene como enemigos, las tiene como enemigos.
haciéndole mucho daño a su evangelio y oponiéndose a las maneras como él ha predicado el evangelio. Y eso es lo que tenemos en nuestro tiempo. Así que terminamos con una iglesia que el Señor conserva, protege de la manera más normal y cuida, que la lleva en la buena batalla, en la buena carrera, y que la preservará hasta el final para su reino y gloria. Y esa comunidad elegida por gracia, como dirá la propia Escritura, pues tiene en su entorno, tiene en medio de ella, tiene por todas partes enemigos de la verdad. El apóstol Pablo está allí y hay multitud de enemigos del apóstol Pablo donde él está. Y hoy igual, el apóstol Pablo está en las Escrituras están, está el mismo Cristo, los apóstoles, los profetas, y los enemigos que siempre tuvieron alrededor también están. Esos no se han ido. Y eso se ha multiplicado, porque si en su época había 300 alrededor, ahora hay 300 millones. Y esa es la realidad que tenemos y no podemos cambiarla. Es decir, que no tenemos que pensar que exista otra. Esa es la que tenemos, pero es la que tenemos y con la cual nos quedamos. El Señor nos ha dado fuerzas, por medio de esa iglesia el Evangelio es anunciado y el Señor la conserva y nos preserva para su reino y gloria hasta el final. Y eso hace que tengamos el consuelo de poder saludarnos, de poder hablar de uno y de otro con la naturalidad de la gracia del Señor con su pueblo, cada uno con sus circunstancias, pero cada uno gobernado, protegido, cuidado por el poder de Dios. Y esa es la enseñanza que encontramos en la Sagrada Escritura, que Timoteo recibió y que a través suya pues también nosotros recibimos en nuestro tiempo. Y eso es lo que tenemos de mano del Señor, seguiremos teniendo, siendo conservados en nuestras circunstancias, cada uno de una manera, y con la alegría y el gozo profundo y un gozo de victoria de que el Señor preserva a su iglesia. Y mira que hay obras malas, pero el Señor preservará de toda obra mala a su iglesia. Y eso es lo que nos consuela en el día de hoy, porque si por poder humano fuera, estaríamos perdidos. Por lo que hay fuera y por lo que hay dentro, que es cero en nuestra defensa. Pero, por otra parte, en las manos del Señor, pues somos más que vencedores, y es una iglesia que nadie prevalecerá contra ella, es una iglesia asentada en roca, es una iglesia que puede venir todo tipo de doctrinas y de vientos y de tsunamis y se mantendrá en la verdad porque es de la verdad, porque el Señor nos ha hecho de esa manera, el Señor nos ha elegido en la verdad y somos de la verdad, y eso hace que seamos preservados hasta el final, y por eso cantamos ya y cantamos al final siempre porque el Señor ha querido, y la gloria siempre será para Él. Amén.